noches. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta nuestra sesión mensual, que en este caso me tocó a mí impartirla con un tema que me apasiona mucho, que es la imagen abdominal. Independientemente de que yo sea con la alta especialidad en imagen molecular, la imagen abdominal es una de mis pasiones, podría decirlo así, como puede ser igual la imagen oncológica. Antes que todo, me complace darle las gracias a la licenciada Blanca por la increíble gestión liderando la licenciatura en imagenología por parte del Complejo de Ciencias de la Salud Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con sede en Teciutlán, Puebla, con este convenio de colaboración educativo que hicimos entre Radiología Inteligente de México y la UAP en el Complejo de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias y bienvenidos. En específico, para mí representa un punto sentimental también importante porque yo soy de Teciutlán, Puebla. Y me emociona compartir conocimiento y aportar a la formación de profesionales de la salud de la Sierra Norte del estado de Puebla, en específico como tal, y ojalá lleguemos a más campus y a más universidades aquí en México o en el extranjero. Por ahí si pueden comentar ahí en el chat de la reunión, los que vengan de la UAP, del campus de Teciutlán, Puebla. Adelante, siéntanse con la libertad. Para mí va a ser muy importante irlos leyendo en el momento en que pueda e ir interactuando para tal. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar nuestro ciclo educativo en esta parte. Yo soy el doctor Max Joao Martínez Utrera, soy el director ejecutivo de Radiología Inteligente de México, Imaginay. Soy médico cirujano militar en retiro. Tengo la especialidad en radiología e imagen, la alta especialidad en imagen molecular, realizada en el Centro Médico ABC con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Administración de Servicios de la Salud y cursos de posgrado a distancia en Harvard Medical School y en el MIT, en específico para inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que considero muy importante para la formación de técnicos radiólogos, de licenciados en imagenología, ¿no? Y de médicos radiólogos residentes y radiólogos como tal. Creo que la patología adrenal muchas veces llega a ser algo desconocido, ¿no? Para muchos como tal, para otros realmente dentro de mi expertise no le dan tanta importancia, ¿no? Como tal a los hallazgos que también pueden ser muy importantes, sobre todo porque pueden impactar en la toma de decisiones clínicas cuando así lo requiere. Para mí este fue un tema muy importante que les quise compartir. Ojalá yo les comentaba a mi equipo, me hubieran dado esta clase de residente, hubiera entendido un poco más. La hice con mucho cariño pensando en el impacto educativo que puedo generar en ustedes. Se llama Abordaje avanzado de la patología adrenal, de la complejidad a la certeza diagnóstica. Bienvenidos. Antes que todo, les tengo aquí, por favor, escaneen el código QR, los va a llevar directamente a nuestra cuenta de Imaginai en Instagram, independientemente de que le den seguir para que puedan estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, de las sesiones académicas, ¿no? Y de los servicios que también nosotros ofrecemos. Hay dos casos diagnósticos que me interesaría que pudieran interactuar con ellos como preámbulo, ¿no? Para esta sesión. Al final vamos a ver los resultados y vamos a ver cuáles fueron como tal y cómo podríamos modificar los hallazgos diagnósticos desde otra perspectiva ya que vamos a abordar en este momento. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Bien, ¿por qué es importante conocer anatomía y fisiología renal? Algo importante que yo siempre les comentaba a los residentes que rotan conmigo es, el médico radiólogo no solamente sabemos ver imágenes, nosotros al trabajar con todas las especialidades necesitamos conocer independientemente de la anatomía precisa porque somos anatomistas por imagen, ¿no? Como tal, también los aspectos fisiológicos. Y en este tema en específico que se refiere a la patología adrenal, es importante no solamente conocer los aspectos anatómicos de las glándulas suprarrenales, como que son glándulas que perdón, de que pesan de 5 a 6 gramos, que tienen irrigación por tres arterias, ¿no? Una dependiente directamente de la aorta, otra dependiente de la arteria renal, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos entender que por eso sangran mucho, quizá también en algún momento y con en ciertos entornos
clínicos las glándulas adrenales, que se encuentra con un drenaje venoso, ¿no? Y que se está conformada por dos zonas importantes, que es la corteza, que es la parte que contiene una zona glomerulosa, ¿no? Una zona fasciculada y una zona reticular, y la médula que produce catecolaminas. Y vamos a pasar al aspecto fisiológico porque es muy importante. La corteza adrenal, que representa el 90% de las masas adrenales que nosotros podemos identificar por imagen. Y esta contiene tres zonas importantes, que es la zona glomerulosa, la zona fasciculada y las zonas reticulares. La zona glomerulosa secreta aldosterona, y esto es importante porque nos va a dar la sintomatología clínica de los adenomas funcionantes, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, hipopotasemia. ¿Sí? La zona fasciculada que secreta cortisol, y que ahí vamos a ver adenomas secretores de cortisol que producen síndromes de Cushing, ya sean subclínicos o clínicos. Y la zona reticularis que produce andrógenos, y en este podemos ver masas que precisamente producen virilización y que pueden llevar a una sospecha importante, ¿no? De un carcinoma córtico suprarrenal. Por el otro lado, tenemos a la médula adrenal, que representa el 10% de los hallazgos patológicos. No por ello no es necesario saberlos, ¿sí? Sino yo considero que es uno de los más importantes que nosotros como médicos radiólogos y como técnicos radiólogos debemos de poder identificar, ¿sí? Que es el feocromocitoma. La médula adrenal produce catecolaminas, adrenalina, no adrenalina, y esto al final de cuentas forma parte de los hallazgos clínicos que nosotros podemos observar al encontrarnos ante la sospecha de un feocromocitoma, y con hallazgos por imagen sumamente específicos que vamos a revisar en este momento. Ahora, dentro de las modalidades de imagen, que nosotros tenemos todo el ecosistema imagenológico, podemos abordar la patología adrenal desde diversos métodos de imagen, como pueden ser los rayos X, ¿no? El ultrasonido, la tomografía, la resonancia y el PET-CT. Y aquí mencioné específicamente un radiofármaco que es el 18-fluor fluorodopa, que es el que tiene un poco más de énfasis para el diagnóstico precisamente de los feocromocitomas. La radiografía desafortunadamente tiene una muy baja sensibilidad y nos va a ser útil quizá para identificar lesiones calcificadas o muy grandes, en este específico como un mielolipoma que desplaza el parénquima renal en sentido inferior, y ahí podemos nosotros tener la sospecha por imagen inicial. Sin embargo, pues no es nada ni sensible ni específico. El ultrasonido, que obviamente se limita a un operador y va a depender los hallazgos por imagen del operador del ultrasonido. Sin embargo, puede ser útil, es útil para él guiar las biopsias y sobre todo evaluar hemorragias en pacientes críticos. Aquí, por ejemplo, pongo el escenario de pacientes en terapias intensivas, adultos, ¿no? O en UCINS para pacientes pediátricos. La tomografía computada, que es el estándar para la valoración morfológica y para la clasificación de las lesiones, y la resonancia magnética, ideal para la caracterización tisular, sobre todo en secuencias muy específicas que son desplazamiento químico dentro y fuera de fase, ¿no? Así como saturaciones grasas. Y medicina nuclear, que no solamente involucra la parte de PET-CT, sino también la parte de SPECT-CT y gammagrafía por medio de metayodo benzilguanidina, que vamos a ver adelante qué es. Bien, ya que vimos, uno, aspectos anatómicos, aspectos fisiológicos, ¿no? El entorno por imagen del cual nosotros podemos abordar la patología adrenal, ahora vamos a lo que dice la literatura. Y en este caso, debemos identificar qué nos sirve y qué ya no nos sirve. En el 2017, el American College of Radiology publica un white paper que al final de cuentas es una autoridad académica que nos dice cómo manejar los incidentalomas adrenales. Incidentaloma se toma en cuenta, debe de cumplir este criterio, un paciente que no tenga antecedente de cáncer, eso es muy importante, o que no se sospeche que tenga antecedente de cáncer, y en el cual nosotros identificamos por un hallazgo de imagen seccional, ya sea tomografía computada o resonancia magnética, eventualmente ultrasonido, alguna lesión adrenal en este contexto clínico.
Para ello, ellos publican este algoritmo en el cual nos vamos a centrar en algo importante, que es lo que nosotros conocíamos como el desarrollo del washout o el protocolo de tomografía computada para adrenales que involucraba una fase simple, una fase venosa portal y una fase tardía a 15 minutos. Entonces, aquí tomando en cuenta este caso clínico, ¿qué es lo que ha pasado del 2017 a la fecha? Y quise poner este caso porque es muy representativo de por qué se está modificando y por qué nosotros tenemos que estar actualizados constantemente. Tenemos imágenes de tomografía computada en fases simple, arterial, venosa y una fase tardía a 15 minutos en cortes axiales, precisamente donde se identifica una lesión adrenal nodular derecha, ¿no? Que en fase simple tiene una densidad promedio de 27.4 unidades Hounsfield, con un reforzamiento a 53.4 en la fase arterial, que no vamos a tomar en cuenta para el tema del washout, sin embargo se realizó una densidad promedio de 60 unidades Hounsfield en la fase venosa y una fase tardía a los 15 minutos de 5.9 unidades Hounsfield. Al calcular el washout, nos dice que para que nosotros podamos decir que esta lesión es un adenoma en específico, ¿no? Que es el punto importante de la valoración de este protocolo de adquisición por imagen, nos dice que tenemos que tener un lavado absoluto del 60% y relativo del 40% para confirmar un adenoma. Y en este caso, el washout absoluto salió de 165.6 y el relativo de 90, compatible, sí, en efecto, con un adenoma. Sin embargo, nosotros, al momento de que en esta guía se decía que debía de tener menos de 10 unidades Hounsfield en la fase simple para poder decir que es un adenoma, ya estaba completamente fuera de ese hallazgo para que nosotros pudiéramos decir con cierta sensibilidad y especificidad que vamos a revisar en un momento que era un adenoma y por eso lo llevamos a un estudio multifásico. Entonces, nuevamente, tenemos una lesión adrenal nodular derecha que en fase simple tiene 27.4 unidades Hounsfield, ¿sí? Que dentro del protocolo del American College of Radiology yo la tenía que llevar a un estudio multifásico porque no cumplía con esa característica que tenía que tener menos de 10 unidades Hounsfield en la fase simple para poder decir que es un adenoma. ¿Y cuál es la sorpresa? Que al realizarle una resonancia magnética con una secuencia de desplazamiento químico dentro y fuera de fase, identificamos que hay disminución en la intensidad de la señal. Tenemos aquí la imagen en un corte axial de resonancia magnética dentro de fase, donde vemos una lesión nodular adrenal y su intensa al parénquima hepático. Sin embargo, cuando sale fuera de fase, se realiza el protocolo fuera de fase, vemos que hay disminución en la intensidad de la señal comportándose de una manera predominantemente hipointensa, confirmando un diagnóstico de un adenoma pobre en lípidos. Bien. Ahora, ¿realmente era necesario hacer el estudio multifásico y llevar a ese paciente a una administración de medio de contraste independientemente de la exposición de radiación? Pues definitivamente no lo era. Y eso lo confirmamos mediante la resonancia magnética con estas secuencias en específico. Voy a poner otro escenario clínico. Tenemos un estudio igual en cortes axiales en diferentes fases, una fase simple, una fase venosa y una fase tardía a 15 minutos, en donde identificamos una lesión nodular en el cuerpo de la adrenal izquierda, que en fase simple tiene 4 unidades Hounsfield, en la fase venosa tiene 54 unidades Hounsfield y en la fase contrastada tardía a 15 minutos tiene 61 unidades Hounsfield. Bien, calculamos el washout porque alguien de repente leyó que se tenía que hacer estudio multifásico de adrenales, ¿no? Y entonces nos da un washout del menos del 14% por ciento y un washout relativo menor al 13%. En este caso, nosotros por el lavado nos dice que no es un adenoma porque no cumple estos criterios en específico, pero por la densidad en fase simple ya cumple un criterio de adenoma. No sé si vean la discordancia en el cual yo, mediante la guía de la CR, puedo decir aquí directamente que es un adenoma. Pero al momento de hacer un estudio multifásico, definitivamente no es dice que no es un adenoma cuando en realidad sí lo es, ¿no? Entonces estamos ante un falso negativo. Esto llevó a que se analizara durante todos estos años estos datos bioestadísticos de los estudios multifásicos de adrenales
para que en junio de este año la Sociedad Europea de Radiología, a través de su revista Insights into Imaging, lanzaran este artículo en donde comentan el washout, o sea, el lavado de la tomografía multifásica de adrenales, representa un final en la era de los incidentalomas por tomografía computada. ¿Y qué es lo que propone el doctor Xu en este artículo que salió en junio de este año? Ellos nos comentan que con base a los hallazgos que ahorita previamente comentamos y los que ellos documentaron mediante bioestadística muy específica, sugieren que todos los estudios de tomografía computada donde nosotros identifiquemos un incidentaloma suprarrenal menor a 10 unidades Hounsfield, eso lleva a un criterio de benignidad independientemente de las dimensiones. Si mide más de 4 centímetros o si mide de 1 a 4 centímetros, lo toma como corte, punto de corte en las dimensiones. Sin embargo, esto da un criterio completamente de benignidad y se puede categorizar como grado o como categoría número 1, que es una categoría benigna y no requiere seguimiento por imagen. Entonces, son de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Si ustedes identifican una lesión adrenal, sin importar las dimensiones, que tenga menos de 10 unidades Hounsfield y que ese ROI involucre al menos un tercio del diámetro que ustedes están analizando en un corte axial, esa lesión es completamente benigna y no requiere mayor seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros identifiquemos densidades de 10 a 20 unidades Hounsfield? Voy a poner un ejemplo y tomamos una densidad promedio de 15 unidades Hounsfield. En este caso, sí vamos a tomar en cuenta las dimensiones de la lesión, siempre en un eje axial, ¿sí? El eje mayor que ustedes encuentren, en la fase simple. De 1 a 4 centímetros no requiere mayor seguimiento, ¿no? Y se considera completamente benigno y genera una categoría número 2 en el cual se sugiere un seguimiento de 6 a 12 meses mediante una tomografía en fase simple. Si se dan cuenta, descartamos completamente ya el estudio multifásico. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando veamos una lesión que tiene más de 20 unidades Hounsfield en la fase simple? De 1 a 4 centímetros, nuevamente la llevamos a un seguimiento de 6 a 12 meses mediante una tomografía en fase simple y si observamos una lesión mayor a 4 centímetros, esto sí ya está considerado como una lesión altamente sospechosa de malignidad que se deberá abordar mediante otros métodos de imagen que ahorita vamos a revisar. Les dejo aquí el código QR, espero lo hayan escaneado, los va a llevar directamente al artículo de la European Society of Radiology. Sí, es completamente gratis el artículo para que ustedes puedan profundizar sobre ese aprendizaje. Aquí, importante, se me pasaba. En lesiones que tengan menos de 20 unidades Hounsfield y menos de 4 centímetros, sí sugieren la correlación hormonal para excluir completamente datos de malignidad. ¿Sí? Entendemos que esta parte la lleva el servicio de endocrinología o medicina interna o el médico clínico que lo esté abordando. Sin embargo, es importante que también nosotros, una, lo conozcamos y dos, lo podemos sugerir completamente en nuestros informes. De este lado, en este perfil, sí creo que los médicos radiólogos debemos de sugerir actitudes diagnósticas sobre los hallazgos de imagen que nosotros estamos observando. ¿Sí? Quedarnos en la pasividad de decir, yo observé una lesión adrenal, haz lo que quieras. Creo que no estoy tan de acuerdo en eso. Y con base a la evidencia, creo que los radiólogos sí podemos, una, sugerir comportamientos o conductas a seguir dentro de las prácticas diagnósticas. Muy bien, entonces tenemos ahorita, ¿por qué se modificó lo que dijo el American College of Radiology en el 2017 y por qué ahorita debemos de tomar en cuenta lo que está diciendo la Sociedad Europea de Radiología hoy 2025? Bien, porque identificaron algo muy importante. Los feocromocitomas empezaron a observarse que simulaban washout, como el adenoma. Con una técnica estricta, el 47% de los adenomas cumplían los criterios y en series adicionales que revisaron y que forman parte de la estadística del artículo, encontraron que del 28,9 al 50% de los feocromocitomas cumplían un lavado y se podía confundir con un adenoma. Imagínense el grado de riesgo que podíamos nosotros condicionar al poder clasificar
mal una lesión adrenal. Vamos a seguir abordando sobre esto y encontraron que en la mezcla de otros tumores que tenían más de 10 unidades Hounsfield, el washout clasificó mal aproximadamente 36% de las lesiones. 22% de las lesiones malignas lavaban, quiere decir que se comportaban como adenoma, y el 43% de las lesiones que sí eran benignas no lavaban el medio de contraste. Y esto al final de cuentas, llevándolo a un valor predictivo negativo real, el washout en menos de 4 centímetros, en lesiones de menos de 4 centímetros, fue de 1,4, una verdadera vergüenza que no aporta absolutamente nada. ¿Sí? Y esto está completamente descrito en el artículo. Nuevamente aquí les dejo el QR y aquí hablamos de precisión. Y lo que yo podría decir ahorita es de que para el verdadero incidentaloma, 20 unidades Hounsfield es el nuevo 10 unidades Hounsfield. Los que llevamos haciendo radiología mucho tiempo, cuando ya era residente de radiología, obviamente todavía usábamos el washout. Entonces tenemos que desaprender esa parte, ¿no? Y reaprender con base a la evidencia que nosotros estamos documentando hoy día. Bien, vamos a ver. La mayoría de los adenomas son no funcionantes y clínicamente silenciosos. Sin embargo, una fracción puede producir hormonas. Importante. Recordemos anatómicamente y fisiológicamente de dónde dependen los adenomas, que es de la corteza. Entonces pueden producir cortisol y pueden producir aldosterona y obviamente van a generar síndromes clínicos, un síndrome de Cushing. Entonces, creo que aquí también en el quórum, ahorita en la sesión, tenemos a varios residentes de medicina interna y de endocrinología, que va a ser importante, si pueden comentar ahí en el chat, va a ser muy importante su retroalimentación también sobre las experiencias que ustedes hayan tenido. Ahora, ¿cómo vamos a abordar diagnósticamente los adenomas? Entendemos que en una tomografía en fase simple, si nosotros identificamos una lesión nodular dependiente de la adrenal derecha, como lo estamos viendo aquí, y que tiene 8 unidades Hounsfield, en fase simple, recordemos ya el nuevo estándar, menos de 20 unidades Hounsfield, nos da una sensibilidad del 71% y una especificidad del 98%. Esto es completamente seguro que es un adenoma cuando tenga menos de 20 unidades Hounsfield, nuevamente en la fase simple y ese paciente no necesita mayor seguimiento por tomografía computada. Y por resonancia magnética va a ser muy importante las secuencias dentro de fase y fuera de fase. ¿Sí? En resonancia magnética, ¿por qué nos sirve esta secuencia como tal? Porque tiene mayor sensibilidad que va del 89 al 100% y una especificidad del 92 al 100%. Entendemos que resonancia magnética enfrenta ciertos retos, una, de accesibilidad y dos, de costo. ¿Sí? Sin embargo, tomando en cuenta la tomografía computada que está accesible podemos decir, en la mayor parte de las poblaciones, es importante conocer esto, pero eso no nos descarta que nosotros también tengamos que saber estos datos importantes de la resonancia magnética con estas secuencias en específico. Ahora, como al final de cuentas, no solamente se puede hacer una valoración subjetiva, en donde nosotros estamos observando esta imagen de resonancia magnética en una secuencia dentro de fase, identificando una lesión nodular y su intensa a los grupos musculares, que en la secuencia fuera de fase hay una disminución importante en la intensidad de la señal comportándose de una manera intensa. Esto subjetivamente y cuantitativamente yo lo puedo apreciar y puedo identificar que en efecto hay un contenido graso. Sin embargo, ya hay incluso ciertos softwares o eventualmente algunas páginas de internet en donde se puede tomar un valor numérico y este tiene que tener al menos un 20% en la caída o en la disminución de la intensidad de la señal. ¿Sí? Muchos softwares que ya cuentan ahorita los equipos de resonancia magnética, estaciones de trabajo, ya traen el software incluido, si no eventualmente hay muchas páginas de internet en donde se pueden encontrar el software como tal o ChatGPT, Gemini, Perplexity o eventualmente también Grok. Entonces, aquí es importante conocer más acerca del desplazamiento químico por resonancia magnética. Les comparto este artículo de Radiographics que habla específicamente de eso y donde tomé esto en específico. ¿Por qué es importante el desplazamiento químico? Porque, por ejemplo, tenemos este caso que ya vimos previamente, en donde vimos que una lesión nodular en la adrenal disminuyó más del 20% en su intensidad de señal y se clasificó como un adenoma rico en lípidos.
pero no todas las lesiones se pueden llegar a comportar así. De este lado tenemos igual una imagen axial de resonancia magnética en una secuencia dentro de fase en donde estamos identificando una lesión nodular, igual dependiente de la adrenal izquierda, que se comporta y su intensa al parénquima esplénico. Sin embargo, vemos que en la secuencia fuera de fase no presenta una disminución en la intensidad del señal y esto se diagnostica como un feocromocitoma. ¿Sí? Nuevamente, aquí les dejo la sensibilidad y especificidad de las secuencias dentro y fuera de fase. Y aquí, ¿por qué pasa eso? Porque las secuencias dentro de fase, las señales de agua y de grasa se suman. Y la señal, y en la secuencia fuera de fase, las señales se cancelan. Y algo importante, los adenomas contienen lípidos, pero los feocromocitomas no. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que no hay un comportamiento como tal que nos lleve a decir que esto es un adenoma. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente patología, que es el carcinoma suprarrenal. El carcinoma suprarrenal es un tumor maligno y poco frecuente de la corteza adrenal, tiene una incidencia aproximadamente de 1 a 2 casos por millón de habitantes. ¿Sí? Puede ser hiperfuncionante y producir hipercortisolismo, virilización o feminización, o no funcionante y que solamente se pueda haber detectado por la presencia de una masa abdominal o por un incidentaloma como tal. Y suele diagnosticarse desafortunadamente en etapas avanzadas debido a su crecimiento rápido y comportamiento agresivo. Algo importante que yo les platico dentro de la patología oncológica. Es importante que nosotros conozcamos la fisiopatología y el comportamiento de las neoplasias. ¿Cómo se comporta un cáncer de mama? ¿Cómo se comporta un cáncer de colon, un cáncer cervicuterino o un carcinoma córtico suprarrenal? Cuando son neoplasias de crecimiento rápido, tiene mucho que implica también la angiogénesis. Se producen muchos vasos sanguíneos porque esa actividad neoplásica está consumiendo mucha glucosa, está generando mucha angiogénesis y como se genera mucha angiogénesis, también se genera mucha necrosis. ¿Sí? Entonces, crecen muy rápido y la necrosis es una de las características de todas las neoplasias que tienen crecimiento rápido y esto aplica para cualquier neoplasia de crecimiento rápido en su carrera profesional que ustedes vean, siempre va a producir necrosis. Y eso es algo importante que nosotros podemos identificar por imagen. Porque en este caso tenemos una tomografía en fase venosa, en una reconstrucción coronal y en una adquisición en axial, en una fase contrastada venosa, en donde identificamos una lesión, bueno, ya es una masa adrenal izquierda, si se dan cuenta, ejerce efecto compresivo sobre el parénquima renal izquierdo. La densidad intralesional se encuentra de características heterogéneas, identificando áreas hipodensas, confluentes de predominio hacia el centro, así como calcificaciones. Y algo importante, aquí podemos nosotros identificar que todavía hay interfase con el parénquima esplénico. Sin embargo, en esta parte y corroborado en la fase axial, vemos que ya no hay interfaces con el parénquima esplénico y ese es un dato de infiltración al mismo. Cuando nosotros veamos cualquier lesión que infiltra órganos adyacentes, estamos ante un carcinoma córtico suprarrenal. ¿Sí? Porque ninguna otra actividad neoplásica se va a comportar de la misma manera. Y aquí solamente entra un comodín que por ahí veo a algunos de mis residentes, bueno, del Hospital Central Militar, y ellos me van a decir, y si no, pues ahí coméntenme en el chat qué les decía yo. El comodín de todos es el melanoma, y el melanoma se comporta como quiere. El melanoma puede hacer metástasis hasta en las pestañas. Entonces, si estamos ante un melanoma, sí puede infiltrar no solamente la adrenal, sino hacer una infiltración regional, local, incluso irse a regional. Es la única neoplasia que podríamos descartar dentro de estos hallazgos. ¿Sí? Sin embargo, si ven una lesión adrenal que está infiltrando el parénquima esplénico, que está infiltrando el psoas, que está infiltrando la pared abdominal, que está infiltrando el parénquima renal adyacente, podríamos estar eventualmente ante un carcinoma córtico suprarrenal. Y para eso es importante definir los criterios diagnósticos. Debe de ser una masa que mida más de 4 centímetros, y esto siempre es en el eje axial, ¿sí? Que tenga una densidad heterogénea, como lo vimos. Necrosis importante, puede haber calcificaciones, y con esto ya tenemos una sensibilidad del 93 al 100% y una especificidad del 71 al 72%. Importante revisar siempre el comportamiento agresivo que se va a traducir en una invasión local.
Y el PET-CT en este caso sí nos puede ayudar, ¿sí? Sobre todo con FDG. Entendemos, y ahorita voy a hacer un apartado específico más adelante sobre medicina nuclear y en PET-CT en específico. Sin embargo, en el carcinoma corticosuprarrenal sí son ávidos de FDG, como lo estamos viendo en esta secuencia de imágenes de este artículo. Aquí están las referencias para que ustedes puedan identificarlas. En esta adquisición de una tomografía en fase simple, en donde estamos observando una lesión adrenal que mide más de 4 centímetros en la región derecha, ¿sí? Que al momento de hacer la fusión observamos un comportamiento hipermetabólico de la misma, evidente en esta reconstrucción en MIP, en máxima intensidad de proyección, en donde vemos esta lesión hipermetabólica en la topografía de la suprarrenal. Y aquí en específico sí podemos nosotros tomar criterios numéricos cuando nos quede duda de lo que nosotros podemos estar observando. Podríamos estar eventualmente ante un pequeño incidentaloma suprarrenal, me imagino que mide menos de 2 centímetros, en el cual podemos ver metabolismo y en efecto podemos tomar tanto la captación del parénquima hepático, la captación de la suprarrenal, de la lesión suprarrenal, y mientras esta tenga una relación mayor a 2,5, ¿sí? Lo podemos dar con esta sensibilidad de hasta el 90% como una lesión de características malignas, en específico un carcinoma córtico suprarrenal, y con una especificidad increíble que ronda hasta el 100%. Dado entonces, el PET-CT con 18 FDG se centra como el estándar para el diagnóstico ante un carcinoma córtico suprarrenal. Sin embargo, si ya tenemos los criterios morfológicos, pues muchas veces no es necesario el criterio de imagen molecular, a menos de que sospechemos actividad neoplásica a distancia, metastásica, y sea necesario identificar los sitios metastásicos de la actividad neoplásica primaria en específico. Ahora, ¿cómo se comporta por resonancia magnética? Por resonancia magnética vamos a ver algo importante. Aquí dejamos fuera las secuencias dentro de fase, fuera de fase. Eso es para los incidentalomas que cumplen las características que ya vimos previamente. Y aquí ya estamos en una lesión que mide más de 4 centímetros, que tiene un comportamiento maligno. ¿Lo podemos llevar a resonancia magnética? Sí, porque es el estándar para la etapificación local. Si nos queda duda si está infiltrando el parénquima esplénico, el riñón, la pared abdominal, el psoas, estructuras vasculares, lo que sea que estuviera infiltrando, la resonancia magnética es el ideal. Con estas secuencias en específico, un T1, un T2 FATSAT, importante para ver eventualmente si hay áreas de saturación grasa. Podemos hacer un fuera de fase, dentro de fase. Claro, si forma parte dentro de los protocolos de sus instituciones, lo pueden hacer. Es importante hacer una fase contrastada, como lo tenemos aquí en específico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un reforzamiento heterogéneo, perdón, esta es la fase simple, un T1 simple y un T1 con medio de contraste, en donde estamos identificando un reforzamiento heterogéneo. Podemos observar precisamente la cápsula, podemos descartar de que esté infiltrando estructuras vasculares adyacentes, ¿sí? Y con esto, importante, ya tenemos una gran sensibilidad y especificidad para poder decir que estamos ante una patología de características malignas. Muy bien. Otra patología de características malignas son las metástasis. Y las metástasis son la lesión maligna más frecuente de la glándula adrenal. Desafortunadamente, a muchas neoplasias les gustan las glándulas adrenales para hacer actividad neoplásica secundaria. Estas representan hasta el 75% de las masas adrenales, sobre todo en pacientes con actividad neoplásica primaria a nivel pulmonar. Ese es algo de examen del consejo para los residentes en radiología, para los técnicos radiólogos también, eventualmente en la academia. El pulmón es la neoplasia primaria que mayor hace actividad metastásica a las glándulas suprarrenales, seguido del cáncer de mama, el cáncer renal, nuevamente entra el melanoma y el cáncer de colon. Son los orígenes más comunes. Importante, pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. En un paciente con antecedente de actividad neoplásica, cualquier lesión adrenal que nosotros observemos, ya sea al momento de realizar una etapificación, su primer estudio del paciente para tener un estudio de imagen basal,
o de seguimiento que tenga más de 10 unidades Hounsfield debe asumirse como sospechosa hasta demostrar lo contrario. Importante, el diagnóstico cambia completamente la estadificación, la etapificación de este paciente y obviamente el tratamiento oncológico. Y solo en casos indeterminados que realmente tengamos mucha duda de diagnóstico, podemos recomendar PET-CT o eventualmente irnos ya directamente a la histopatología a través de una biopsia percutánea por los compañeros de radiología intervencionista. Muy bien. Eh, Quise presentar este caso muy característico porque consideré importante enseñarles. Esta es una tomografía computada en diferentes cortes axiales en una fase arterial en donde estamos identificando que dependiente del cuerpo de la glándula adrenal derecha, observamos una lesión que se comporta de una manera hipervascular, ¿sí? Algo que yo siempre les comentaba a mis residentes. Nosotros los radiólogos somos investigadores. ¿Sí? Solamente aquel que realmente no le gusta la especialidad se va a ir y va a describir un montón de cosas y muchas veces no va a poder saber qué es lo que realmente está observando. Pero a nosotros nos debe de generar mucha curiosidad, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros vamos identificando? Si de repente yo digo, ok, estoy observando una lesión hipervascular en la glándula adrenal derecha, ok, ¿puede ser un feocromocitoma? Sí, eventualmente podría ser un feocromocitoma. Sin embargo, hay que recordar algo importante. Hay neoplasias hipervasculares. Y recordemos que la principal causa de lesiones malignas adrenales, como lo dijimos en las diapositivas previas, son la actividad metastásica. ¿Sí? Entonces, es importante ir a buscar intencionadamente, ¿no? Lesiones hipervasculares. ¿Y qué es lo que nosotros identificamos? Identificamos que a nivel del cuerpo y de la cola del páncreas hay otras lesiones de características hipervasculares, incluso ya algunas con necrosis intralesional. Estamos observando otra a nivel de la cabeza y del proceso uncinado del páncreas, ¿sí? Y si nos ponemos el chip y podemos buscar dentro de nuestro conocimiento cuáles son las neoplasias hipervasculares, destacan dos principalmente. Una, el carcinoma de células claras de riñón y el carcinoma hepatocelular. Son neoplasias hipervasculares y que precisamente pueden hacer actividad metastásica hacia las adrenales. Y en efecto, estamos observando en el parénquima renal izquierdo lesiones nodulares multifocales que se comportan de una manera, perdón, que se comportan de una manera hipervascular. Esto fue el diagnóstico de actividad neoplásica secundaria hipervascular adrenal derecha pancreática multifocal por un carcinoma de células claras de riñón multifocal izquierdo en un paciente con una mutación genética importante que condicionaba la multifocalidad neoplásica. ¿Qué es lo que nos comentan aquí? En una tomografía sin contraste, usualmente por arriba de 10 unidades Hounsfield, pues no va a contener grasa intracelular. Muy bien. De ahí, ¿cuándo nosotros nos vamos a ir a PET-CT? ¿Sí? Cuando nosotros identifiquemos lesiones nodulares y no nos quede claro, ¿no? Dónde se puede encontrar la actividad neoplásica. En este caso, ¿no? Se hizo la tomografía en fase simple, estamos identificando lesiones nodulares, ¿sí? Con criterios de malignidad, densidad más de 20 unidades Hounsfield, dimensiones, multilateralidad, ¿no? Que lo llevaron a un PET-CT con 18 fluor FDG, en donde estamos observando que están hipermetabólicas. Y esto fue en un paciente con un diagnóstico reciente de CA de pulmón, que se mandó para una etapificación. Muy bien, vamos a pasar a los fiocromocitomas. Los fiocromocitomas, y se los dejo aquí en grandote porque también es pregunta de examen del consejo o para la vida, ¿sí? Cumple la regla de los 10. ¿Y qué quiere decir la regla de los 10? Que el 10% de los fiocromocitomas van a ser extraadrenales, y en este caso se van a llamar paragangliomas. El 10% de ellos van a ser bilaterales, el 10% pueden ser malignos, el 10% se presentan en población pediátrica, el 10% no precisamente van a estar asociados a hipertensión arterial y el 10% no precisamente van a contener calcificaciones. Los fiocromocitomas son un tumor medular, como lo vimos al inicio de esta charla, y producen catecolaminas. Usualmente van a estar asociados a alteraciones genéticas, en este caso neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? Ya sea en cualquiera de sus dos variantes, 2A o 2B, que representa casi el 3%.
y casi siempre van a ser bilaterales cuando nos encontramos en este tipo de escenarios de mutaciones genéticas. Importante que GRES emerge de las células cromafines de la médula adrenal. Y aquí viene algo muy, muy importante y por qué nosotros debemos de saber no solamente imagen, sino también aspectos fisiológicos. Bien, vamos a empezar con lo morfológico. Lo morfológico lo abordamos nosotros por tomografía computada. Tenemos una tomografía computada en una fase simple, en donde estamos observando que dependiente de la glándula adrenal izquierda, observamos una lesión multilobulada de características sólidas, con presencia de calcios en su interior, alteraciones intralesionales que condicionan estas áreas hipodensas, difusas, que rodean precisamente a los calcios que nosotros estamos identificando. Morfológicamente, por dimensiones, por densidad, ¿cumplen criterios de malignidad? Sí. Lo llevamos a una fase contrastada arterial en un paciente con alta sospecha, ¿no? De feocromocitoma por alteraciones hormonales, hipertensión sobre todo, ¿no? Y observamos una neoplasia de características hipervasculares con necrosis intralesional importante y calcios centrales, ¿sí? Que traducen toda esta parte del sangrado que se va realizando interno por la necrosis. Obviamente los productos de la hemosiderina contienen calcio y entonces en ese contexto se van haciendo este tipo de calcificaciones difusas o muchas veces también pueden ser focales. La tomografía como tal tiene una sensibilidad del 89%, ¿sí? En lesiones que miden de 4 a 6 centímetros, usualmente vamos a encontrar necrosis intralesional por este tema de crecimiento rápido, de angiogénesis, ¿sí? El hiperreforzamiento en la fase arterial siempre lo vamos a tomar en cuenta, excepción que haya un antecedente de neoplasias hipervasculares, en específico, como lo comenté previamente, carcinoma de células claras de riñón. Hay que bajar bien la tomografía, hacer scrolling, ¿no? Valorar adecuadamente esos riñones, que no estamos observando alguna neoplasia hipervascular, carcinoma de células claras de riñón, y también el parénquima hepático, ¿no? Para ver si no identificamos un carcinoma hepatocelular. Entiendo que el carcinoma hepatocelular obviamente se asocia a pacientes con cirrosis hepática y es la cuestión que nosotros tenemos que ir sumando todos estos hallazgos importantes, ¿sí? Para poder tener el diagnóstico preciso. Esta literatura comenta que de 110 a 120 unidades Hounsfield de reforzamiento en la fascia arterial sugiere feocromocitoma con una precisión diagnóstica importante. Y aquí también mencionar, antes, actualmente, espero que ustedes no lo hayan escuchado, había un mito erróneo sobre la administración de medio de contraste en pacientes que se sospechaba que tenían feocromocitoma porque se consideraba que podía exacerbar la sintomatología clínica por el tema del yodo. Sin embargo, esto es completamente falso y ante cualquier escenario clínico en el cual ustedes sospechen que un paciente tiene feocromocitomas, podemos administrar medio de contraste de una manera completamente segura. Por resonancia magnética, ¿cómo se va a comportar el feocromocitoma? Y aquí sí es importante que retomemos lo que nosotros ya aprendimos, ya les comenté previamente en las secuencias dentro y fuera de fase. Bien, para empezar, vamos a tener un T2, resonancia magnética, en esta adquisición en el plano axial, en donde observamos que dependiente de la glándula suprarrenal derecha, estamos observando una lesión de bordes regulares, bien definidos, que desplazan parcialmente el parénquima hepático, ¿no? Que tienen una intensidad de señal heterogénea con un centro parcialmente hiperintenso que puede sugerir un área de necrosis como tal. Dentro de fase, en la secuencia dentro de fase, se comporta de una manera isointensa, predominantemente a los grupos musculares y persiste la hipointensidad central de la misma. Y en la secuencia fuera de fase vimos que definitivamente no disminuyó la intensidad de señal. Esto quiere decir que no tiene grasa intralesional y que estamos ante un criterio de malignidad. Y en este caso, un feocromocitoma con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 88%, se vuelve uno de los métodos de imagen con mayor precisión diagnóstica para el diagnóstico del feocromocitoma. Y aquí es donde toma relevancia los compañeros de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque sí podemos nosotros sugerir definitivamente la valoración por diversos métodos de imagen asociados a medicina nuclear, como puede ser el gamagrama con yodo 123 metayodo benzilguanidina. ¿Sí? La metayodo benzilguanidina es un radiofármaco que es análogo de la noradrenalina. Quiere decir que donde haya mayor secreción de noradrenalina,
precisamente va a ir ahí el radiofármaco y se va a concentrar captado por los transportadores adrenérgicos. Y esto va a tener una alta especificidad de más del 90% y es perfectamente ideal para el diagnóstico y sobre todo para evaluar la extensión. Estamos viendo en esta imagen bidimensional de un gamagrama donde observamos en estas imágenes la captación de metayodobencilguanidina en la glándula adrenal izquierdo, que al momento de realizar el SPECT-CT observamos ya morfológicamente una lesión nodular dependiente de la adrenal izquierda que presenta esta captación importante de metayodobencilguanidina. Importante aquí viene el criterio y conocer los criterios también que requieren los médicos nucleares para poder realizar estos estudios. La metayodobencilguanidina nos va a ayudar, cuando realmente se sospeche feocromocitoma o eventualmente un paraganglioma, ¿sí? Para determinar multifocalidad o enfermedad metastásica y, bien importante, para seleccionar candidatos a terapia en la parte teragnóstica con 131 yodo metayodobencilguanidina. Si se dan cuenta, es un radioisótopo completamente diferente al 123 y 131. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar en la diapositiva siguiente, ¿sí? Y mientras vamos a evaluar la parte de PET-CT. De PET-CT tenemos, ¿sí? Que hay diferentes radiofármacos que nosotros podemos utilizar para la valoración de lesiones que pueden ser sospechosas de feocromocitomas. Uno, el 18-fluor, fluorodopa, el 18-fluor FDA, el dotatate con galio 68, ¿sí? Y valorar metabolismo a través de fluorodesoxiglucosa, FDG. Aquí, importante, para el feocromocitoma, el radiofármaco que tiene mayor sensibilidad del 98% y una especificidad del 100% es el fluorodopa, ¿sí? Porque al final de cuentas se va a captar precisamente donde haya esa secreción de noradrenalina como tal. Y el FDG sí es útil, pero cuando estemos sobre todo ante escenarios de mutaciones, como ese es en este caso una mutación de la SDHX. Este esquema me gustó y se los quise mostrar porque aborda parte de lo que nosotros podemos entender del abordaje de medicina nuclear. Medicina nuclear nos encontramos ante el escenario de un feocromocitoma o un paraganglioma y podemos abordarlo con diversos radiofármacos dependiendo de los escenarios clínicos. Si realmente nosotros sospechamos un feocromocitoma, precisamente, y tenemos la oportunidad de realizarle un PET-CT que sea con un PET-CT con fluorodopa. ¿Sí? Podemos utilizar galio 68. Actualmente en México ya no se está haciendo tanto por el tema de costos. Es un radiofármaco muy, muy elevado en costo y actualmente ya aquí en México ya no está tanto en uso. Y se puede hacer un gamagrama con 123 metayodobencilguanidina. Para un paraganglioma, que entendemos que es un feocromocitoma extraadrenal que podemos encontrar en alguna otra parte de la economía del cuerpo, podemos utilizar cualquiera de estos radiofármacos que tenemos aquí. Predomina, ¿sí? La fluorodopa como tal. Cuando nosotros sospechamos metástasis, ¿sí? Aquí es importante. Estamos ante un escenario de mutación de la succinil deshidrogenasa. Podemos utilizar FDG porque estamos ya ante una mutación como tal y nos va a permitir, sobre todo con el FDG, identificar zonas metabólicas, ¿sí? Que puedan ser depósitos secundarios, actividad neoplásica como tal. Si no estamos ante un escenario de mutación genética, podemos hacerlo con fluorodopa. Para cabeza y cuello, todos los paragangliomas de cabeza y cuello, sí descartamos el FDG. En cabeza y cuello puede dar muchos falsos positivos porque al final de cuentas en la cabeza podemos encontrar muchas zonas que tienen metabolismo fisiológico, como pueden ser las amígdalas, como pueden ser las glándulas salivales, como pueden ser reactividad ganglionar, como pueden ser las cuerdas vocales, ¿no? Sí, entonces aquí, mientras menos artificios podamos tener al momento de valorar la imagen, va a ser mejor. Por eso se prefiere el fluorodopa o eventualmente el galio 68. Con los limitantes que tenemos aquí en México, esta es una literatura de Estados Unidos. Y cuando tenemos sindromáticos, FDG,
para sindromáticos, específicamente hablando de von Hippel-Lindau y este tipo de mutaciones que tenemos aquí, podemos utilizar fluorodopa. En pacientes pediátricos podemos utilizar FDG. Y importante, teragnóstico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, todo lo que yo marque con, o todas las lesiones que yo identifique con metayodo mencilguanidina, es que son candidatos a que yo pueda dar una terapia con un radioisótopo, que en este caso es yodo 131, para que vaya directamente a la lesión y ese yodo 131 empiece a emitir radiación y pueda disminuir el volumen tumoral. O eventualmente lo puede hacer también con dotatate, no precisamente con galio 68, también se puede marcar con flúor 18. Y en este caso, el radioisótopo que se va a utilizar es lutecio 177, que por cierto lleva pues, obviamente costos más caros. Muy bien, vamos a pasar al mielolipoma. El mielolipoma es un tumor benigno, no funcionante y que está compuesto por tejido adiposo maduro y elementos hematopoyéticos. La bilateralidad es rara, menos del 10% de los casos, ¿sí? Usualmente es un hallazgo incidental en estudios por imagen y tiene una incidencia del 6 al 16%. Es característico por la presencia de grasa macroscópica evidente por tomografía computada o resonancia magnética y el manejo. El seguimiento en la mayoría de los casos pues puede llegar a ser resección si solo mide más de 6 centímetros o si eventualmente el paciente llega a tener algún síntoma o alguna complicación como hemorragia. Bien, ¿cómo lo vamos a abordar nosotros por imagen? De este lado tenemos una tomografía computada en una fase axial, contrastada, una fase contrastada, en donde estamos observando una lesión en la glándula suprarrenal izquierda de contenido graso, porque vemos esta densidad o isodensidad al tejido celular subcutáneo, o a la grasa retroperitoneal o a la grasa mesentérica, y que es completamente compatible con un mielolipoma, con una sensibilidad de hasta el 95% y pues con una especificidad fabulosa del 100%, ¿sí? Mientras cumpla con estos requisitos. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a abordar por resonancia magnética? Los hallazgos va a ser isointenso al plano subcutáneo en un T2, ¿sí? Puede llegar a haber zonas de saturación grasa intralesionales que se hagan hipointensas. Este es un T2 con saturación grasa. Vemos cómo saturó la grasa subcutánea, la grasa retroperitoneal, la grasa mesentérica, y también hay áreas que se comportan de manera hipointensa en esta secuencia de saturación grasa que al compararla con el T2 normal, pues definitivamente vemos que hay grasa intralesional. Sin embargo, vamos al estándar, que es las secuencias de desplazamiento químico dentro y fuera de fase, en donde estamos observando dentro de fase una intensidad heterogénea en la lesión previamente descrita en la adrenal derecha, que observamos todas estas áreas hipointensas, ¿sí? En la secuencia fuera de fase y que son compatibles con depósitos grasos y que en este caso se diagnosticó un mielolipoma. Muy bien, vamos a pasar a la patología infecciosa. Y en este caso voy a hablar de dos en específico que son los más comunes. Tuberculosis adrenal, porque seguimos aquí en México y Latinoamérica, ¿va? Y histoplasmosis adrenal. La tuberculosis adrenal representa del 6 al 20% de los casos de la tuberculosis extrapulmonar y es la principal causa de insuficiencia adrenal en países en desarrollo. Y esto hasta el 90% de los pacientes pueden desarrollar esta insuficiencia si la afección es bilateral. Esto es muy importante. Y la histoplasmosis adrenal, esta puede comprometer hasta el 80% de los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes con estadios avanzados de VIH, ¿no? O pacientes trasplantados, perdón, de portación de VIH ya en secuencia, en una fase SIDA, ¿sí? O pacientes trasplantados y puede ser la primera manifestación clínica. Sin embargo, hay otros patógenos que también pueden afectar, como puede ser el citomegalovirus, la paracoccidomicosis, la blastomicosis, nuevamente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Y cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a observar? Usualmente van a ser, sí, lesiones, pero viene algo muy importante. Son lesiones dismórficas usualmente. Si se dan cuenta, todas las lesiones que hemos visto no son ovaladas, redondas, bien definidas, ¿sí? Y en este caso podemos observar lesiones multilobuladas, irregulares, dismórficas,
con muchos cambios inflamatorios en la periferia. Si se dan cuenta, vean cómo está la grasa retroperitoneal en la periferia de esta adrenal derecha y en la adrenal izquierda, corroborado en esta adquisición en fase, perdón, en el plano axial y en el plano coronal. Vemos un reforzamiento heterogéneo, muchas veces se pueden ver áreas de menor densidad intralesional que sugieren áreas de bionecrosis o ya abscesos en formación como tal, ¿sí? Entonces, aquí es importante, y como lo comenté previamente, ir a explorar toda la economía del cuerpo. En este caso, y con base a la referencia bibliográfica, era un paciente con una inmunosupresión ya documentada, en donde en el estudio de tórax se documentan estas lesiones nodulares y micronodulares que conforman un patrón de árbol en gemación, con neumonitis perilesional, algunas lesiones ya con cavitaciones en específico, ¿no? Y se diagnosticó una tuberculosis diseminada, comportamiento de una adrenalitis tuberculosa y una tuberculosis pulmonar por diseminación hemática. Recordemos que la tuberculosis puede llegar a tener una diseminación linfangítica, y en este caso va a ser siempre por una diseminación hematógena. ¿Sí? Algo importante que se deben de llevar a casa: siempre debemos de hacer una integración sistémica imagenológica, no quedarnos solamente con lo que nosotros estamos observando. Dentro de nosotros y dentro de nuestras responsabilidades como radiólogos, también está el sugerir: oye, ¿sabes qué? A este paciente hay que complementarle con una fase de tórax, con una tomografía de tórax, para investigar si tiene lesiones que puedan estar asociadas y complementar el diagnóstico. La hemorragia adrenal es relativamente rara y puede ser unilateral o bilateral. Dentro de mi experiencia siempre me ha tocado ver unilaterales en pacientes con antecedentes de coagulopatías, sobre todo en pacientes con trauma, puede llegar a ser unilateral, con estrés postquirúrgico o con insuficiencias adrenales agudas. Y en neonatos siempre se asocia a partos traumáticos o a hipoxias como tal. ¿Cuáles son los hallazgos por imagen que nosotros vamos a observar? De este lado tenemos un ultrasonido en donde estamos observando una imagen de ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo. Estamos observando perfectamente el parénquima hepático, ¿sí? El parénquima renal desplazado en sentido caudal a expensas de esta lesión de bordes regulares, bien definidos, con una ecogenicidad mixta, en donde se observan ecos de bajo nivel en suspensión, algunos septos que a la aplicación de Doppler color no hay emisión de señal, ¿sí? Y en esta imagen en donde se ve precisamente que no depende precisamente del riñón, sino que está en la topografía suprarrenal. Importante en pacientes neonatos y pediátricos es el método de imagen de abordaje inicial, ¿sí? Con estos hallazgos muy característicos. Y en la tomografía computada vamos a observar una lesión con una densidad precisamente hematógena, ¿no? Usualmente de 50 a 90 unidades Hounsfield, muchos cambios inflamatorios. La sangre produce mucho proceso inflamatorio, entonces podemos observar cambios inflamatorios en la grasa retroperitoneal. Yo les comentaba a mis residentes siempre, todos los que rotaban conmigo, se ve peluchoso, peluchoso. Entonces, esto peluchoso es cambio inflamatorio, estriación en la grasa, y es muy característico de las hemorragias adrenales. Y lo más característico es que precisamente no debe reforzar en las fases contrastadas. Tenemos una tomografía en el corte axial en fase simple, con densidades hemáticas dentro de la lesión, con el antecedente puede ser clínico de coagulopatías, de trauma o eventualmente algunos datos clínicos de insuficiencia adrenal, que en la fase contrastada arterial pues no presentan reforzamiento, y ese es el principal criterio como tal que debemos de cumplir, que no haya reforzamiento de las lesiones. ¿Podemos echar mano de la resonancia magnética? Claro, y recordar que la resonancia magnética es el estándar para la clasificación de las hemorragias por la degradación de la hemoglobina, ¿no? Entonces, en este caso tenemos tres imágenes de resonancia magnética, una en secuencia T2, en donde observamos una lesión de bordes regulares bien definidos, con comportamiento heterogéneo en la intensidad de señal, predominando estas áreas hiperintensas, con algunos septos y algunas porciones con mayor intensidad de señal hacia la región basal, si se dan cuenta, hacia la región declive, ¿sí? Que en la secuencia de saturación grasa en este T2 FAT-SAT, no observamos que sature grasa, no está saturando nada, no se está siendo hipointensa la lesión en ninguna de sus porciones. Sin embargo, se comporta de manera hiperintensa predominantemente. Y en este T1, con un FAT-SAT, una saturación grasa más contraste, no observamos ningún reforzamiento en específico.
Esto llevó a la conclusión de que se trataba de una hemorragia subaguda tardía como tal. Y es importante contar con las secuencias adecuadas o eventualmente hacer echar mano de las secuencias dentro y fuera de fase para diferenciar si eventualmente podríamos estar ante un adenoma como tal. Muy bien, vamos a pasar a un método de imagen que entiendo que no se encuentra completamente disponible aquí en México, pero como yo les comentaba siempre a mis residentes, el hecho de que no tengamos acceso nosotros en nuestra práctica profesional diaria a un método de imagen no nos exime de que nosotros no tengamos que saber qué es lo que hace ese método de imagen. Al final de cuentas, como técnicos radiólogos, licenciados en imagenología, médicos residentes de radiología, médicos radiólogos, esto es nuestra obligación saber qué es cuáles son los diferentes métodos de imagen que también están haciendo un papel importante dentro del diagnóstico, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Y es el momento de hablar de la tomografía de energía dual. La tomografía de energía dual es un método de imagen que utiliza rayos X emitido por dos vías diferentes, ¿no? Uno o dos energías diferentes. Una a 80 kiloelectronvolts y otra 140 kiloelectronvolts de manera simultánea, de tal manera que las de baja intensidad no llegan precisamente hasta el final y las finales sí. De tal manera que cada estructura anatómica va a recibir dos tipos de energía diferente y va a producir un tipo de señal en el espectro eléctrico completamente diferente. ¿Sí? Esto nos va a poder realizar una reconstrucción espectral por medio del software en específico, de tal manera que yo obtenga imágenes convencionales polienergéticas porque utilicé dos energías, como si fuera una tomografía estándar, ¿no? Que utilizamos, yo creo que gran parte de aquí hemos programado la tomografía computada, rayos X, ¿no? Con tanto de kilovoltaje, tanto de miliamperaje, y si se dan cuenta solamente utilizamos una de kilovoltaje. En este caso vamos a utilizar dos. Al momento de la reconstrucción vamos a obtener estas imágenes polienergéticas, como lo comenté previamente. Podemos hacer imágenes virtuales sin contraste, mapas de yodo e imágenes monocromáticas a estos niveles de energía. ¿Por qué es importante la energía dual? Porque no requiere que hagamos estudios multifásicos. Solamente el paciente requiere que se haga una sola fase contrastada. Quiere decir que el paciente lo subo al tomógrafo, lo conecto al medio de contraste, hago una sola fase portal. Ya no es necesario que yo haga más fases: simple, arterial, venosa, tardía, megatardía, tardía de la tardía, tardía porque se le fue el medio de contraste al residente o al técnico radiólogo, lo que sea, no es necesario. Solamente se hace, ¿sí? La fase contrastada, ¿sí? Y esa fase contrastada aquí la tenemos. Y es una tomografía de energía dual, polienergética, con una fase portal. Observamos una lesión adrenal izquierda que al momento de hacer la reconstrucción virtual sin contraste, observamos que se comporta de esta manera. En el mapa de yodo observamos que tiene este color espectral. Identificamos la aorta en la fase contrastada con medio de contraste, perdón, con medio de contraste, en donde vemos una gran cantidad de yodo y vean cómo se comporta, ¿sí? Aquí estamos viendo la adrenal, cómo se comporta en este mapa de yodo y eventualmente este software también permitió realizar un mapa de fracción grasa. Ahora, ¿cómo lo traducimos nosotros? Y aquí es donde viene lo importante. Yo les comento que hacia dónde vamos a migrar los radiólogos. Los radiólogos vamos a migrar a que no solamente tenemos que saber de anatomía, ¿no? Anatomía seccional, anatomía por ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, PET-CT y demás, ¿no? Como tal. Tenemos que también saber de datos. Ya somos también analistas de datos. Entendiendo que actualmente ya es más sencillo, porque los softwares de proceso que cuentan con muchas estaciones de trabajo a las cuales ustedes tienen acceso en su día a día, ya ofrece esos datos. Eventualmente va a haber algunos que tengamos que procesar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Antes quizá era complejo porque teníamos que valorar esos datos, transformarlos en una ecuación, muchos de ellos, como el tema de washout. Yo todavía recuerdo que en el R3 de radiología, uno de mis exámenes fue de que teníamos que aprendernos de memoria la ecuación para calcular el washout de adrenales. Por ahí, si alguno de mis compañeros radiólogos está conectado, de mi residencia del Hospital Central Militar, pues igual y si quiere comentar, esa evaluación me acuerdo precisamente ahorita que estaba yo realizando la clase, pues ya prácticamente no existe. Esta información la pueden subir a ChatGPT, a Perplexity,
a Grok, a Gemini, a la inteligencia artificial que ustedes utilicen y les va a poder analizar la información que ustedes tienen, que ustedes generaron o que su estación de trabajo generó. En este caso tenemos a un paciente de 58 años que se llevó a cabo una tomografía de energía dual en donde se demuestra un adenoma adrenal. Sí, tiene una baja atenuación en la reconstrucción virtual que cumple 15.7 unidades Hounsfield. Sí, en este caso, si se dan cuenta, tiene menos de 20 unidades Hounsfield, es un adenoma, desde ahí ya no queda ninguna duda. Sin embargo, la fracción de grasa se encuentra elevada, hasta un 26%, y tiene una baja densidad de yodo de 2.2 miligramos por mililitro. Cumple todos los criterios numéricos cuantitativos para poder decir que es un adenoma. Entonces, ¿cuál es la maravilla de este método de imagen? Una, que no tuvimos que someter al paciente a mayor radiación para hacer estudios multifásicos, ¿sí? Y que dos, obtuvimos información numérica extremadamente sensible que nos va a permitir ofrecer mayor precisión en nuestros diagnósticos. Otro método de imagen que también se basa en la energía espectral es la tomografía por emisión por conteo de fotón único. Una disculpa por el título, no lo cambié. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? A diferencia de la tomografía convencional, sí, que solamente utiliza una energía. En la tomografía de fotón único, los fotones, cada fotón, cada parte del cuerpo, va a ser convertido directamente en señales eléctricas. Y esto, al final de cuentas, se va a ir agrupando dentro de diversos fotones y se puede hacer una clasificación o encajones de energías, ¿sí? Se va a ir haciendo una clasificación y esto va a permitir hacer una reconstrucción espectral y ofrecer la misma y más información que nos dio la tomografía de energía dual, como puede ser imágenes espectrales multienergía, mapas de materiales, no solamente de yodo, también podemos hacer mapas de calcio, mapas de grasa e imágenes virtuales sin contraste, ¿sí? ¿Cuál es el papel en específico de la tomografía de fotón único? ¿Sí? Estas son imágenes por tomografía de fotón único, en donde observamos en una fase arterial, en este caso se hicieron una fase arterial porque así lo requirió el estudio para comprobar cuál era tenía mayor precisión diagnóstica, una fase arterial, una fase portal, tenemos un mapa de yodo y una reconstrucción virtual sin contraste. Con que en la reconstrucción virtual sin contraste tengamos una densidad menos de 20 unidades Hounsfield, con eso ya podemos hacer nosotros el diagnóstico de adenoma, ¿sí? Y obviamente también en el mapa de yodo porque no son captadores de yodo. Muy bien, pues para finalizar y para llevar a casa, algo importante que se deben de llevar ustedes hoy día es de que la tomografía sin contraste importante, que tenga una densidad, la lesión adrenal, menos de 20 unidades Hounsfield y que tenga una dimensión en el eje axial mayor menor a 4 centímetros. Hoy es el pilar en la evaluación de los incidentalomas para decir que esa es una lesión de características completamente benignas y que no va a requerir seguimiento. El washout clásico que nosotros hemos estudiado ha perdido ya vigencia, ¿no? La evidencia 2025 demuestra que puede ser engañoso, sobre todo en el valor predictivo negativo que ofreció con base a los estudios del metaanálisis que se hizo. La resonancia magnética con el desplazamiento químico dentro de fase y fuera de fase sigue siendo clave para los adenomas indeterminados por tomografía computada. La medicina nuclear, sobre todo metayodobencilguanidina, la flor dopa y el dotatate, pues son piezas fundamentales, sobre todo en feocromocitomas y paragangliomas, para evaluar completamente la enfermedad. Y la llegada de la energía dual y la tomografía computada de conteo de fotones, pues marca el futuro de lo que viene. Mayor precisión, menos fases y menor radiación para los pacientes. Y pues, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora sí, con estas conclusiones me quedo y gustan hacer alguna pregunta, comentario. Adelante, aquí estoy leyendo que nos saludan desde San Luis Potosí, Edgar, desde Río Negro, Argentina, desde Nicaragua, Panamá, Sandra Cabrera desde Guatemala, Cristina de Techapira. Ah, ok, pero no leí bien. Saludos desde Guatemala. Ah, perfecto. Guap Teciutlán. Excelente. Saludos hasta mi tierra, Teciutlán. Muchísimas gracias. Por ahí manifiéstense los teciutecos a ver para ver cuántos somos. Saludos desde Ecuador.
El doctor Roberto, saludos, mi estimado doctor Roberto, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, residente del ISSSTE de Valentín Gómez Farías. Muchísimas gracias, doctor. De la UAP Teciutlán, desde Perú. Ah, del Hospital Central Militar, el doctor Omar Zárate. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Desde Perú, ok, desde la UAP, Arturo Martínez, el doctor Arturo Martínez de la Facultad de Medicina de la UAP y también residente de radiología R4 del Hospital Central Militar. Muy bien, doctor Arturo. El doctor Miguel Monroy de la Escuela Médico Militar. Perfecto. Saludos, Miguel. Yani también de la Escuela Médico Militar. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo la atención y antes que todo, no se me vayan. Viene algo muy importante que quisiera yo comentarles. Nuestra siguiente sesión es el próximo jueves 25 de septiembre a las 8 de la noche, ¿sí? A cargo del doctor Sergio Antonio López Buenrostro, ¿sí? El tema es Next Gen PET-CT, la imagen molecular del cáncer de próstata, del diagnóstico al tratamiento, que va a abordar nuestro compañero, el doctor Sergio, que forma parte del staff del cuerpo médico de la división de alta especialidad de Imaginay. Él es médico especialista en medicina nuclear e imagen molecular y cuenta con la alta especialidad en PET-CT en la unidad PET-CT de la UNAM. Él se encuentra desde Guadalajara y nos va a dar esta sesión el próximo jueves 25 de septiembre. Vamos a arrancar con el registro el 10 de septiembre, por lo cual les pido y los que no han escaneado el código QR que se encuentra aquí, que nos lleva directamente a nuestra a nuestra cuenta de Instagram. Sí, ahí vamos a abrir el registro para que estén pendientes, independientemente de nuestra comunidad, también en WhatsApp, para que ahí les llegue el registro y puedan tener acceso a esta sesión mensual en septiembre. En octubre tenemos un ciclo de conferencias muy importantes enfocadas a la imagen mamaria. Se llama Imagen Mamaria sin Límites, de la precisión diagnóstica a la innovación continua. Sí, van a ser todos los jueves del mes de octubre, jueves 2, 9, 15, 23 y 31. Sí, de octubre a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, para que lo tomen en cuenta. Igual, el registro se va a abrir a través de nuestras redes, en Instagram precisamente, y a través de nuestras comunidades en WhatsApp. Bien. Y en noviembre tenemos nuestros festejos de nuestros 10 años haciendo teleradiología en México y construyendo este ecosistema inteligente y esta gran comunidad de la cual ustedes ya forman parte. Y les agradezco muchísimo. Y para ello se nos junta también el Día Internacional de la Radiología, que es el 8 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque pues obviamente no podemos dejar que pase para la irrelevancia el Día Internacional de la Radiología y mucho menos nuestros 10 años que cumplimos en este año de haciendo lo que nos gusta. Pues muy bien, les quiero invitar que si están listos para participar en el IDOR, en el Día Internacional de la Radiología 2025, los invitamos a ser parte de los festejos con su propia ponencia. ¿Y esto qué significa? Sí, significa que del 1 al 15 de septiembre, por favor, suban su history en Instagram con la diapositiva, la imagen de la diapositiva con el título que les gustaría a ustedes tener dentro de este espacio de Imaginai y etiquetarnos. Va a ser muy importante que nos etiqueten porque nuestra community manager va a estar súper al pendiente para poder compartir esa publicación, reservar la publicación con el título de la ponencia que ustedes tengan, ustedes médicos residentes, la mejor clase que ustedes les haya quedado de su residencia, que nos pasamos haciendo clases. Bueno, espero que todavía siga así, porque es muy bonito enseñar. Yo les comentaba siempre a mis residentes, en el momento en el cual tú puedes dar una clase, es porque ya dominas el tema, y eso forma parte del crecimiento, en el momento en que ya lo puedes explicar. Entonces, dentro de todas las encuestas que hemos mandado posterior a las clases, sí, también nos han hecho saber que les gustaría participar con este tipo de ponencias. Entonces, o bueno, coméntenme aquí en el chat qué opinan de esto, si ya están pensando en algún tema en específico, sí, para que empiecen a subir sus historias, etiquetarnos y qué es lo que va a seguir después. Nuestro comité científico va a seleccionar las mejores para que ustedes propiamente voten cuál es la sesión que será presentada
en el contexto de los festejos del Día Internacional de la Radiología del 1 al 7 de noviembre del 2025, ¿sí? En un espacio aquí dentro de Imaginai. Independientemente de eso, el ganador se va a llevar un acceso al evento exclusivo por los 10 años de Imaginai el día 7 de noviembre del 2025. Entonces, es el momento de que si la clase que les quedó bien, el tema que ustedes consideren importante compartir aquí con el resto de profesionales que estamos interesados en la radiología, pues en ese momento nosotros podemos cumplir ese sueño de participación. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo.